Hoy os traigo una lista de los que para mí son los mejores libros para ya sea entender, ya sea aprender o hacer cine en general. La lista se divide principalmente en qué tipos de libros yo recomiendo. No os voy a decir comprad este o comprad el otro, simplemente un estilo de libro o un tipo de libro que en general ayudan bastante, ya que hay ciertos tipos de libros que se realizan de diferentes películas, entonces pues dependiendo de la película que os guste más o os guste menos, podéis escoger ese libro. Y no quiero hacer mucho spoiler, pero al final voy a hablar de 4 libros fundamentales que son como las Biblias de los guionistas, por decirlo así, las Biblias de los cineastas, así que si os interesa, quedaos hasta el final. Y recordad que si os gustan este tipo de listas y de vídeos, dejad un like, suscribíos y comentadme qué tipo de vídeos o qué tipo de listas queréis ver en los próximos vídeos. Así que, vamos allá. Y empezaremos por los libros de arte, es decir, el arte de la película que sea. Yo actualmente tengo 3, que son Ready Player One, Star Wars Episodio 8 y Un monstruo viene a verme, que son 3 películas que a nivel artístico me llamaron muchísimo la atención y cuando vi que habían sacado un libro decidí comprarlo para ver cómo era. Y son un tipo de libro muy interesante para ver toda la preproducción de la película, todos los diseños, escenarios, personajes, vestuario, todo es. A nivel de dirección artística, a nivel de diseño, el por qué este color y por qué no otro color, por qué este tipo de escenario, esta ambientación, lo explican todo con muchísimo detalle. Incluso a veces dejan alguna curiosidad de por qué la historia se fue en un camino y no en otro. Por ejemplo, en este libro, que es el de Star Wars Episodio 8, que es probablemente la película de Star Wars más odiada o una de las más divididas, explican muchos motivos del por qué ciertas decisiones, el por qué ciertos plot twists que hay en la historia, por qué son así, y creo que es muy interesante ver todo el pensamiento y todas las ideas que hay detrás de estas películas. Pero sin duda alguna mi libro favorito de estos es Ready Player One. Este libro yo creo que es de los mejores, si no el mejor en arte, ya que la película esconde tantísimos detalles, tantísimas referencias a otras películas, que tener este libro es una manera de poder pausar la película y mirar cada detalle. Además enseñan cómo se hizo este doble mundo de la realidad con la vida de los videojuegos, por decirlo así. Además tiene un prólogo de Steven Spielberg muy interesante y realmente vale la pena este libro, simplemente si os ha gustado la película, pues para saber todos esos detalles y para poder verlo todo perfectamente. Dentro de este tipo de libros también podríamos añadir, por ejemplo, libros de curiosidad o libros como por ejemplo esto de aquí, que son las 40 películas o 40 proyectos que nunca llegaron a finalizarse, o sea, 40 películas o 40 proyectos que nunca verás, y realmente es muy interesante porque ves qué falló en esa producción, qué falló en el proyecto, películas del tamaño de Napoleón de Stanley Kubrick, que es una de las películas que nunca se verá a la luz y es una de las más ambiciosas de la historia. Y creo que es muy interesante leer el motivo por el cual ciertos proyectos no funcionaron o no se llevaron a cabo y los motivos exactos detrás de esos proyectos. El por qué el director quería hacer esa película concreta. Otra manera de aprender cine, otro tipo de libros son los libros de ficción, es decir, los libros de toda la vida que explican una historia. ¿Por qué? Pues muy simple, porque leyendo este tipo de libros entendemos ciertas estructuras dentro de las narrativas, orden de las narrativas, de las historias, cómo se desarrollan los personajes, las conversaciones, la ambientación que se le da. Si conseguimos entender a través de un libro de ficción qué se quiere transmitir y cómo se transmite, luego a la hora de realizar una película o de escribir un guión, podemos verlo de otra manera. No hace falta leer libros de cómo se hace un guión si no entendemos cómo se crean historias en general. Entonces, leyendo libros de ficción podemos llegar a entender cómo estructurar estas narrativas, cómo crear los diferentes actos dentro de la historia, cómo ordenarlas para mantener al público enganchado. Si tú estás leyendo un libro de ficción y no te está gustando durante las 20-30 primeras páginas y no estás entendiendo mucho, quizás porque ese tipo de libro no está escrito como a ti te gusta. Entonces, es ir buscando qué estilo es el que más te gusta a ti para luego poder interpolar eso a un guión de cine. Es por eso que tantísimas películas se adaptan de un libro original. Os voy a dar para mí unos ejemplos de los mejores. Si hablamos, por ejemplo, de ambientación y de extensión, tenemos al Rey, que es Dune. Yo tengo los 3 primeros, pero sin duda alguna el primero de todos es un tocho enorme y detrás, incluso al final de todo, hay un mapa, que os lo iré dejando por aquí. Hay un mapa, hay un diccionario, es decir, a nivel de ficción, de extensión, es inmenso y creo que es muy interesante ver la gran cantidad de personajes que existen y la gran cantidad de personajes que
se relacionan entre ellos y todo. Otro ejemplo, y sobre todo a nivel de conversaciones, es un libro que me ha gustado muchísimo, que es este, que se llama Antes de que lo conociera o algo así, es la traducción. Es un libro súper interesante a nivel de conversaciones. Es probablemente el libro con las conversaciones más naturales, que lo lees y sabes en todo momento qué personaje está hablando. Es incluso un tipo de conversación muy parecido a Tarantino, que es un no parar, y entiendes la gran mayoría de cosas, se hablan muchísimos temas y todo está bastante bien ordenado. Entonces este libro sirve mucho, al menos para mí, para entender o para saber cómo se hacen las conversaciones con personajes. A nivel de historia, por ejemplo, podemos hablar de 1984, todo el mundo conoce ya esa historia prácticamente. Podemos obviamente hablar de uno de los padres, por no decir el mayor referente de historias de miedo a nivel de cuentos, que es Edgar Allan Poe. Sin duda alguna, muchísimas películas y muchísimos cortos están inspirados en sus cuentos, ya que son fáciles de leer y muy importantes, ya sea la época en la que lo estás leyendo. Otro libro que recomiendo mucho, del que os he hablado hace muy poquito, es de Ready Player One, y es que sin duda alguna este es uno de los libros que yo creo que mejor se adaptó al cine, ya que no se cogió exactamente el libro, sino que se hizo como una extensión basándose en el libro, con los mismos personajes y todo, pero se interpoló a lo que viene a ser una película. Yo creo que eso es muy interesante verlo, y para los seguidores es mejor porque tienes más historia, pero para alguien que está aprendiendo a hacer cine, ve que no es obligatorio adaptar un libro o adaptar una novela o lo que sea exactamente como está hecho. Es decir, se puede cambiar cosas, se puede mejorar, se puede empeorar, pero no hace falta hacer exactamente eso. Y obviamente otro clásico, otro escritor de los mejores que ha habido en todos los tiempos, sobre todo en tema de terror y de tensión, y yo creo que es por eso que tantos de sus libros se han adaptado luego a películas, que es Stephen King. Este, si no me equivoco, es el último que sacó, que es de El Instituto, pero ya sea, por ejemplo, El Visitante, que hace poco se convirtió en miniserie, o El Resplandor, o It, que es prácticamente su obra maestra. El siguiente tipo de libro son las biografías o libros en general que hablan sobre la vida de un actor, de un director, lo que sea. Este tipo de libros son muy interesantes, sobre todo de cineastas que han tenido una vida o que han tenido un tipo de cine muy concreto. Mis recomendaciones serían la biografía de Charles Chaplin y luego el cine de Hitchcock según Truffaut. Son tipos de libros que hablan de la vida personal y de las ideas de esas personas y luego cómo lo convirtieron en su cine y cómo trascendieron en la historia del cine. Obviamente no todas las biografías son interesantes ni todas las biografías son increíbles, pero sí que es verdad que es muy interesante leer sobre la vida de estas personas para ver cómo empezaron y cómo fue su rumbo y cómo llegaron a crear el cine que crearon. Y otro libro que está muy bien también de estos es La filosofía de Stanley Kubrick. El penúltimo tipo de libro del que os voy a hablar es los libros más técnicos, y estos sí que son un poquito más pesados porque hay mucha información muy densa, pero son muy interesantes y tienen muchísima información valiosa. Yo de momento el único que tengo es este, que habla sobre el lenguaje cinematográfico, y es un libro que realmente no es de leerlo en una tarde y ya está. Es un libro de coger, ir apuntando, tomando apuntes, leyendo exactamente cada frase. Si recomiendan una película o una lectura, mirar de qué va, leerla o ver la película y luego entender el porqué. Diseccionan muy bien todo de lo que se habla, dan muy buenas explicaciones y es prácticamente un libro de teoría que te podrían dar en una escuela de cine. Existen unos cuantos libros de este mismo estilo o de esta misma editorial, ya no solo del lenguaje cinematográfico, sino aquí mismo, por ejemplo, detrás del libro ya pone otros títulos destacados de esta editorial, como por ejemplo pues la producción, el guión, la dirección, los fundamentos de la creación cinematográfica y la animación. Dependiendo del estilo de cine que te guste o dependiendo de qué ámbito quieras dedicarte más, sí que es verdad que están más llenos de tecnicismos y has de tener un poquito más de ganas para leer este tipo de libros, no tienen tantas curiosidades como el del arte, por ejemplo, pero son igual de interesantes y tienen muchísima información. Y finalmente vamos a hablar de las Biblias del cine, los 4 pilares o los 4 libros más esenciales a la hora de aprender cómo escribir, cómo crear historias interesantes, cómo crear personajes interesantes. 4 libros de 4 personas diferentes que realmente muchísima gente recomienda, muchísimos cineastas leyeron en sus inicios y libros que realmente han impactado en muchísima gente a la hora de aprender a escribir guiones por su cuenta. El primero de todos, que es el que tengo aquí, es El guión de Robert McKee. Seguramente os suene muchísimo porque, ya os digo, es prácticamente la Biblia de todo guionista.
habla de la estructura, de la substancia, del estilo y de los principios de los guiones. Es decir, disecciona perfectamente lo que es un guión de cine. Ya no solo te explica lo que es el guión, sino que te explica por qué ese guión funciona y pone muchísimos ejemplos, ya que Robert McKee está metido dentro de la industria de Hollywood y sabe todo lo que pasa en relación a los guiones. El segundo es Screenplay de Sid Field, y quizás suena un poco porque ya hablé de Sid Field en el vídeo de cómo escribir un guión, y su estructura, o este libro básicamente se basa en eso mismo, en su estructura, en el paradigma de Sid Field, el clásico acto 1, acto 2, acto 3, con los diferentes plot twists, etc. Es la estructura básica de Hollywood, o la más usada por lo general, y en este libro se disecciona esa misma estructura y el tipo de guión que realiza Sid Field y el que recomienda él. Y los dos últimos libros, que aún no me los he leído, me falta aún leérmelos, pero están en la lista desde hace ya bastante tiempo. El primero de todos es Salva el gato, el libro definitivo para la creación del guión, y La anatomía de la historia de John Truby. Estos dos últimos no os puedo decir muy bien mi opinión personal, pero sin duda alguna son libros que detallan muy bien cómo se crean historias. En el de John Truby se explica mucho más en relación a lo que es una historia en general y a cómo aplicarla luego al cine, a cómo, eso mismo, adaptar un propio libro que ya tiene una historia o adaptar una historia tuya en general a cine, ya que no todo funciona. Y el de Salva al gato es un poquito más en relación pues a la creación de guiones y a cómo enfocarlo. Pero sin duda alguna son 4 libros esenciales que han de estar en la estantería de todo cineasta, ya que estos puntos de vista diferentes por parte de los autores ayudan mucho a crear tu propio estilo y a buscar qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta. Así que si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que tendréis los links en la descripción por si os interesa mirar alguno o coger alguno ahora que vienen las fiestas de Navidad, o os gustaría regalarlo a alguien. Y si os ha gustado este vídeo, regaladme un like, una suscripción, comentad qué os ha parecido, si hay algún libro que os ha interesado muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.